La bienvenida para todos en este nuevo video de Algoritmo de Gol. Hoy tenemos que felicitar sí o sí a Universitario de Deportes por coronarse con el segundo tricampeonato de su historia en este año 2025, donde consigue su estrella número 29 y en donde apunta a ser uno de los mejores equipos, por no decir el mejor, de la historia del balompié peruano, porque recordemos que la U con esto suma dos tricampeonatos, siendo el primer equipo en conseguirlo en la era profesional y por el cual se convierte en uno de los equipos más recordados y memorables de toda la historia del fútbol peruano. Hoy día vamos a repasar algunos detalles que han llevado a la U hasta este logro tan impresionante, no tanto ir por el lado de analizar el partido, porque no hay mucho que analizar. La U afrontó un partido del cual sabía que tenía que ganarlo como de lugar y lo termina consiguiendo con esa victoria contra ADT de Tarma, con los goles de Matías Di Benedetto y de Alex Valera, quien terminó siendo la figura del compromiso con un gol y una asistencia. Además, cabe mencionar que al delantero de la U le habían anulado un gol en la primera mitad por una mano que fue muy bien sancionada por el árbitro Kevin Ortega, principalmente apoyado por el VAR, y en donde también el VAR tuvo que intervenir para anular un penal para el conjunto crema en la segunda mitad. Por eso queremos ir un poco detallando, ¿no? ¿Qué fue lo que llevó a la U a este hecho de conseguir un tricampeonato más en su palmarés, y por el cual creo yo que apunta a ser la mayor amenaza de la historia de muchos equipos del fútbol peruano, y para empezar de Alianza Lima? Porque Alianza Lima se jacta de ser el único tetracampeón del fútbol peruano, y eso es algo que hoy por hoy puede correr mucho riesgo si la U mantiene este mismo ritmo para la siguiente temporada, y si los demás clubes como Alianza, Cristal o el mismo Melgar no levantan cabeza, tomando en cuenta lo que viene siendo este envión del conjunto crema en las últimas 3 temporadas. Para empezar, bueno, vamos a ir detallando un poco de lo que fue el partido. Como mencioné, ADT de Tarma empezó ganando un partido donde la U fue con la intención de llevárselo los 3 puntos sí o sí de la ciudad de Tarma, porque tranquilamente la U podría haber hecho un encuentro donde conseguía el punto y lo cerraba en el Monumental el próximo viernes 7 de noviembre ante Deportivo Garcilaso, pero no eran las condiciones, no era el escenario que se planteó el equipo de Jorge Fossati, y hoy día se lleva una victoria con garra, como se caracteriza con la historia de Universitario de Deportes, pero principalmente con una de las armas mejor ejecutadas desde la llegada de Jorge Fossati al banquillo de Universitario de Deportes, el cual es el balón parado, por el cual terminan llegando los 2 goles de la U y por el cual termina concretando un nuevo título en su vitrina. Después de esto, como menciono, no hay mucho que hablar de que si la U afrontó un partido bien o mal. Me parece que ha sido un partido correcto, se lo lleva, y las claves están más que nada para analizar lo que ha sido todo este proceso de la U para llegar a ser nuevamente campeón nacional. Porque una campaña donde creo yo que lo posiciona como el mejor equipo del fútbol peruano del siglo. Yo no quiero debatir mucho lo que ha sido el Cristal de la década pasada, de repente la Alianza bicampeón del año 2003-2004. Podemos mencionar algunos equipos interesantes por ahí, pero creo que no cabe duda que la U 2023 al año 2025, hoy presente 26 de octubre, no cabe duda que es el mejor equipo de lo que estamos viendo de este siglo XXI. Un conjunto nacional que acumula acumuló solo 2 derrotas como local en el fútbol peruano en los últimos 3 años. Recordemos el clásico de febrero del año 2023 contra Alianza Lima, y la sorpresiva derrota en mayo de este año ante Alianza Atlético de Sullana, y de ahí siendo un plantel que ha acumulado muchos, pero muchos partidos en donde tan solo ha tropezado en a lo mucho 10 o 5 ocasiones, 10 o 12 ocasiones en lo que llevamos desde el 2023 hasta la fecha. Es algo que hay que mencionar con mucha precisión, porque la U desde la llegada de Jorge Fossati, es verdad que en sus principios en el año 2023 tropezó mucho en altura. Perdió en Tarma, perdió en Huancayo, perdió en Cajamarca, perdió incluso en Sullana, canchas donde muchos le echaban la culpa al uruguayo de no saber plantear partidos fuera del Monumental. Pero si no dejamos de sacar todo sobre la ecuación, la U dentro de ese lapso, de ese proceso de adaptación en el torneo Apertura,
Ya para el clausura se hizo un equipo más fuerte, estoy hablando del 2023 claramente. Y a partir de ahí, el Monumental se volvió una fortaleza. Fabián Bustos tuvo el 100% de efectividad en el año 2024 y en este 2025 Fossati perdió tan solo un encuentro, del cual creo yo era necesario para la U. Porque una presión como la cual tenía el equipo crema de tener tantos partidos sin perder como local, alguna vez tenías que tropezar. Y la U sufrió ese pequeño bache a mitad de año, ¿no? Contra Cusco, contra Sullana, contra Juan Pablo II, que le sirvió al equipo de Fossati en saber en qué lugar estaba posicionado y cómo tenía que afrontar este año si la U quería conseguir su tercera estrella consecutiva. Y después de eso la U no volvió a caer. La U hoy por hoy acumula 8 triunfos de manera consecutiva desde lo que fue su triunfo en Arequipa contra Melgar, ese partido que lo ganan con aquel golazo recordado de Jairo Concha y el gol de William Riveros. Después de eso la U fue victoria, 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 y donde cada jugador que ha sido parte de este plantel ha sido muy, pero muy importante. Porque la U es un equipo que en los últimos 3 años se caracterizó de ganar partidos importantes. Y es algo que lo ha caracterizado a lo largo de toda su historia. Porque la U las finales raramente las pierde. Podemos poner el ejemplo del año 2020 que Cristal se la gana, pero de ahí la U es un equipo que cuando afronta partidos definitorios mejor dicho, en estos últimos 3 años, no los pierde. 2023 le gana la final a Alianza Lima, en 2024 le gana la apertura a Cristal con aquella goleada memorable y en el clausura hace los planes que tenía que hacer. Es verdad que tropieza contra Cristal cerca al desenlace de clausura, pero aún así le sirvió para ser campeón nacional. Este año los partidos que tenía que ganar como local y como visitante los ganó. Y principalmente con un jugador que se inspiró, que se motivó para esta temporada. Porque ¿a quién quiero llegar? Quiero llegar a Alex Valera. Un delantero que fue marginado no solamente por hinchas, sino por aquellos que estaban fuera de lo que eran los intereses del cuadro crema, quienes hablaban que era un delantero poca cosa, un futbolista que de repente no daba la talla para ser el 9 titular de Universitario de Deportes, que siempre querían un delantero extranjero. Vino en su momento Dorregaray, ahora trajeron a Diego Churín y Valera siempre rinde. Cuando lo tuvieron que poner con Emanuel Herrera, Valera fue el que quedó en aquel 2023. Entonces hablamos de un delantero que este año ha sido importante para la obtención del torneo clausura. Hoy metió un gol en Tarma. La fecha pasada contra Cristal metió el gol de la victoria. Contra UTC en Trujillo marcó un doblete. Contra Atlético Grau marcó un doblete. En lo que fue también el partido contra Cusco FC, aquel encuentro que definía, por decirlo así, ya la carrera de ambos por la obtención del torneo clausura, marcó un doblete. Entonces hablamos de un delantero que hoy por hoy es el jugador más importante de la U. Yo no sé si Valera termine ganando el premio a mejor jugador del torneo clausura, pero creo que se lo merece. Si Jairo Concha fue el futbolista más importante y determinante de la apertura, no tengo dudas de que Valera lo es para este torneo clausura por la gran cantidad de goles y la gran cantidad de participaciones de gol que ha tenido el ex delantero de Deportivo Yacuabamba, y que gracias a Jorge Fossati está encontrando su mejor versión, y que ojalá para el interés del futbolista pueda abrirse vitrinas al fútbol internacional, aunque el delantero ha confesado que le gustaría quedarse en Universitario el resto de su carrera, lo cual es algo sumamente interesante y hasta emocionante, se podría decir, porque todo lo que le ha dado la U a Alex Valera hoy por hoy, el futbolista se lo ha retribuido con goles y con campeonatos, algo que hoy no se puede dejar pasar por alto. Después podemos hablar de lo que ha sido la hegemonía de la U desde el 2023. 5 títulos cortos conseguidos y los 3 títulos nacional, ¿no? que mencionábamos. Torneo Clausura 2023, que se lo gana en la última fecha a Melgar y Alianza Lima, y en la final nacional se la gana directamente a los blanquiazules. Torneo Apertura 2024 se la gana en la última fecha Cristal por diferencia de goles, pero todos sabíamos desde ese partido en el Monumental, cuando la U gana por 4-1, que la final, mejor dicho, el campeonato ya estaba sentenciado, al menos de la Apertura. En el Clausura hace la tarea contra Chancas, saca un empate 0-0, aprovecha el tropiezo de Alianza Lima y sale campeón nacional.
Después de eso, Apertura 2025 le bastó con el empate ante Chancas en el Monumental, porque Alianza tenía que meter una goleada de escándalo a UTC, y el cual no iba a pasar, y por el cual se lleva el primer torneo del año ya con el mando de Jorge Fossati. También en este torneo clausura, gana el clausura con una diferencia de 10 puntos a falta de 9 por jugarse, y de paso se lleva el título nacional. 8 títulos en los últimos 3 años. 8 logros importantísimos para un plantel, para un grupo de jugadores que si no están ya en los libros dorados del club, no sé cuándo sean inscritos, porque la U hoy por hoy ha encontrado un equipo que le va a pelear de palmo a palmo al equipo tricampeón de fines desde los años 90 con principios de este siglo XXI, para ver cuál es mejor, si Ibáñez o Britos o Carvalho, porque Carvalho es campeón del año 2023, si el Puma Carranza o Rodrigo Ureña, si Esidio o Valera, si Paolo Maldonado o Jairo Concha. Van a ser muchos debates ahora que se pueden inventar los hinchas de la U, porque tienen ese mérito, tienen ese logro obtenido, ser el primer equipo del fútbol peruano en conseguir 2 tricampeonatos, y principalmente en la era profesional. Porque si algo siempre se jacta Alianza Lima, como lo mencioné, es decir, somos el tetracampeón nacional, pero eso es antes de la era profesional del fútbol peruano. Entonces, hoy por hoy, la U tiene un mérito inmenso, tiene un mérito enorme, le saca una ventaja abismal, diría yo, en cuanto a campeonatos nacionales se refiere al elenco blanquiazul. 29 estrellas contra las 25, 4 estrellas de diferencia para el conjunto merengue, que en los últimos años no la había pasado bien, ¿no? O sea, del 2013 al 2023, esos 10 años de sequía, con una pelea por el descenso de por medio, te daba la sensación de que cuando se iba a romper ese maleficio para la U, cuando el hincha de la U iba a poder volver a gritar campeón. Pero creo que lo último que esperaba el hincha de la U era ser tricampeón nacional. Pero no es algo que pasó de la noche a la mañana, es algo que se fue trabajando de a pocos, por un Gianferrari que se fue adaptando mejor al club, que fue mejorando en sus decisiones, que el año 2022 le sirvió tanto a él como a Manuel Barreto para mejorar en la decisión de fichajes, para mejorar en la decisión de traer entrenadores, y por el cual Carlos Compagnucci, cuando arma el plantel del 2023 y se lo deja heredado a Jorge Fossati, el uruguayo hace lo que vino a hacer: modernizar, o bueno, revolucionar al plantel crema, poniendo una línea de 3 que le sirvió y le calzó a la perfección a Di Benedetto, Riveros y Corso, poniendo a Rodrigo Ureña como el único volante ancla, a Martín Pérez Guedes acompañado de Quispe en su momento, ahora Jairo Concha, los carrileros que se acomodaron perfectamente en la posición como Polo, en su momento Cabalías, hoy por hoy Inga o Carabalí, que para mí es el extranjero con mejor rendimiento en Universitario en los últimos años, a la par de Riveros y de Sebastián Britos, diría yo. También podemos mencionar a Ureña, pero tipo, a lo que voy es de los extranjeros que trajo la U que menos nombre podían figurar, porque nadie puede quitarle el mérito ni a Riveros, ni a Di Benedetto, ni a Ureña, ni a Pérez Guedes, aunque Pérez Guedes creo que ya llega como nacionalizado. Es que en la temporada pasada se criticó mucho a Portocarrero, se criticó mucho a Gorregaray, este año Churín, pero le atinaron un Carabalí que ya está renovado, si no me equivoco, hasta la siguiente temporada, y por el cual me parece que la U consigue un carrilero genial y fantástico de cara a las siguientes temporadas, y en donde este plantel de Universitario de Deportes, que está renovado un aproximado, diría yo, un 80-85% para la próxima temporada, va a apuntar al tetracampeonato. No tengan dudas de eso. Esta U va a ser un equipo que va a pelear sí o sí por el tetracampeonato, porque si hay algo que le quieren quitar a Alianza, si hay algo por el cual quieren jactarse, ahora sí, es de ser ellos el tetracampeón, no Alianza. Porque Alianza se jacta de un tetracampeonato que bajo las bases de Alianza es real. Bajo las bases de la U, el título del 34 es de ellos. Entonces es una polémica y un debate que no tiene cuándo acabar. Y hoy por hoy me parece que la U consigue el primer paso para ya de por sí querer sentenciar el debate de qué equipo es más grande en el fútbol peruano. Porque los dos tienen sus motivos, los dos tienen sus razones para jactarse cada uno
hincha que sea de cualquier equipo, de decir quién es más grande. Pero creo que un equipo que pueda sentenciar un tetracampeonato en el año 2026 podría liquidarlo todo. Y a esto es a lo que quiero llegar ya para el cierre del video, que es una opinión propia, en donde creo yo que la final del 2023, porque fue la última final que hemos visto del fútbol peruano, porque en el 2024 y 2025 la U se ha llevado el campeonato prácticamente envuelto y con moño, es que esa final de 2023 marcó un antes y un después en la rivalidad Alianza Universitario. Porque si Alianza ganaba esa final, bajo las bases del título del 34, Alianza hubiera empatado en campeonatos 26-26 a Universitario de Deportes. Y lo que hubiera servido para eso es que Alianza hubiese conseguido su primer tricampeonato en la era profesional. Alianza pierde esa final, la U estira su ventaja de 1 a 2 títulos y ahora son 4 títulos de ventaja que le lleva el cuadro crema a Alianza Lima. Por lo cual, hoy por hoy toma mucho más en serio lo que se decía en aquellos tiempos. La U se llevó la final más importante de la historia del fútbol peruano hasta la fecha. Y es verdad, porque hemos visto muchos campeones, hemos visto muchos equipos alzar la copa, pero creo que ninguna final habrá sido tan importante como la fuera del 2023. Y por el cual el hincha de Alianza, si tiene que responsabilizar a alguien, tiene al fondo blanquiazul, tiene a Chicho Salas, tiene a Cristian Cueva, tiene a Larriera, tiene todos los ingredientes para querer echar la culpa de cómo se les escapó un tricampeonato, y hoy por hoy el compadre celebra de una manera exquisita y glamurosa, porque la U cierra un año fantástico clasificándose a octavos de final de Copa Libertadores, por más que el resultado final no fue el acertado, por una etapa en donde incluso había incertidumbre ante la salida de Jan Ferrari y de Manuel Barreto, y en su momento de Fabián Bustos, y en donde la U en su momento pasó por un bache donde parecía que probablemente podía escaparse la posibilidad del tricampeonato, cuando perdió 3 partidos consecutivos. Hoy la U lleva 8 triunfos consecutivos. 8 triunfos consecutivos, le quedan 2 fechas más, una en el Monumental, una en Andahuaylas, y puede cerrar un torneo clausura de manera invicta, algo que ningún equipo del fútbol peruano ha conseguido, ser campeón de un torneo corto de manera invicta. Y eso se le sumamos desde cuando no pierde, como lo mencioné, desde el mes de mayo, si no me equivoco, ante Juan Pablo II en el Estadio Nacional de Lima, si hablamos del torneo nacional claramente. Entonces, para ir cerrando, ¿no? O sea, me parece que la U es un buen campeón, es el mejor equipo del país hoy por hoy, no cabe discusión alguna. Habría que ser un ignorante para decir que la U no es el mejor equipo del fútbol peruano. Puedes tener dudas, puedes tener debate, polémica, si han habido actuaciones arbitrales que pueden haber favorecido el conjunto crema en su momento, pero el arbitraje es malo. Y lo sabemos siempre, el arbitraje es malo para todos, no solamente favorece a uno, desfavorece a otros, porque todo da vueltas. A la U lo han perjudicado, lo pueden haber beneficiado en algunos otros momentos, lo mismo ha pasado con Alianza, con Cristal y muchos otros equipos y muchos otros casos en otros partidos del fútbol peruano, pero simplemente como no tienen los reflectores que tienen la U, tienen Alianza y tienen Cristal, simplemente no se les da la importancia o no se le da la prensa que uno debería darle, ¿no? Entonces, la U gana el clausura, la U gana el título nacional, le quedan 2 partidos para cerrar un clausura de manera invicta y perfecta, y por el cual creo yo que no hay nada más que discutir. La U es el mejor equipo del fútbol peruano en este 2025, lo fue en el 2024, lo fue en el 2023 y apunta a un tetracampeonato que podría ser el fin de un debate histórico.